Buenos días a todos. Es un honor darles la más cordial bienvenida a nuestro evento del día de hoy, en UNID Campus Tlalnepantla, donde abordaremos un tema de vital importancia, la democracia en riesgo. Para iniciar nuestra sesión, le cedo la palabra al doctor Alejandro Madrazo, director del Director Académica de Tálisis. Bienvenido, doctor. Buenos días. ¿Sí se escucha? Sí, ¿verdad? Perfecto. Buenos días, pues es para mí un gran honor y sobre todo un gran gusto presentar el día de hoy al profesor José Woldenberg en lo que es el arranque del ciclo de conferencias Tu Decisión México 2024, organizadas en el ecosistema de Tálisis, de todas las instituciones educativas que participan en Tálisis. Pero en particular es de enorme gusto que estemos arrancando esto hoy en UNID y en el campus Tlalnepantla, que es el campus semilla de todo el sistema UNID, que a su vez es pues, la pieza central de todo el ecosistema Tálisis que estamos desarrollando para poder, como dice nuestra misión, transformar comunidades a través de las personas. Y consideramos que era vital que en esta temporada electoral pudiéramos tener un ciclo de conferencias sobre instituciones y procesos electorales. Porque si queremos transformar comunidades a través de las personas, la educación sin duda alguna es una apuesta importante, pero no podemos dejar de lado la participación democrática. Si en algo las personas transforman a sus comunidades o no, es en participar en la conformación del poder y del gobierno, y eso lo hacemos los ciudadanos fundamentalmente a través del voto. Y suena fácil, pero no ha sido fácil lograr contar con un sistema electoral en el cual los ciudadanos seamos quienes organicemos y quienes definamos las elecciones de nuestros gobernantes. Entonces, el ciclo de conferencias se alinea con nuestra misión, pero se alinea con nuestra coyuntura actual, pero sobre todo se alinea con los deberes y las oportunidades que hoy tenemos en México al contar con una democracia plural, participativa y sobre todo ciudadana. En ese contexto, la conferencia inaugural quisimos que fuera con, y aquí espero no molestarle a don José, pero yo siempre me refiero a esa generación de consejeros del IFE, de lo que hoy es el INE, como digo, si en 200 años escriben la historia de cuándo nació la democracia mexicana, así como ahora se refieren a los redactores de la Constitución en Estados Unidos como los Founding Fathers, nosotros teníamos padres y madres fundadores de la democracia mexicana, justamente en esa generación que en 1996 fundó el IFE. Con sus antecedentes, no quiero restarle mérito a los esfuerzos de construir un aparato profesional en años anteriores, pero sí es muy importante subrayar y resaltar la importancia de esa generación del IFE, que fue encabezado ni más ni menos por nuestro invitado el día de hoy, José Woldenberg, en lo que es, creo yo, uno de los hitos históricos más importantes de nuestro país. O sea, realmente si revisamos la historia de nuestro país, no habíamos tenido transferencias de gobierno democráticas y pacíficas, sino hasta que se fundó el IFE. Y hemos tenido 4 transiciones de gobierno entre 3 partidos, en lo que va desde que existe el IFE, hoy INE. Y es un esfuerzo ciudadano que fue construido bajo el liderazgo, no únicamente, pero sobre todo, de don José Woldenberg. Ahora, sobre él quiero mencionar un par de cosas. Es lugar común y es un lugar común muy feo decir que no necesita presentación. En su caso creo que es cierto, creo que no necesita presentación, pero sí hay un par de cosas que quisiera yo subrayar. Primero, que él mismo, y me lo recordaba en este momento, tiene 40 años de antigüedad como profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. O sea, es desde el aula, desde donde él ha construido y aportado, no nada más desde las instancias administrativo-electorales como es el INE. Segundo, él es alguien que desde antes de participar en el INE ha apostado por la construcción de una democracia institucionalmente arraigada,
pertenece a una generación que le correspondió primero echar a andar un sistema de partidos y participó, entre otros, como dirigente del PSUM, el Partido Socialista Unificado de México, que yo creo que es el parteaguas en la conformación de una izquierda partidista institucional. Del PSUM salió eventualmente el Frente en 88, que se constituyó en el PRD, y bueno, ahora sí que el resto es historia. Pero después de esa etapa de participación partidista, lo que más ha caracterizado la biografía profesional de José Woldenberg fue la participación en la fundación del IFE. Y fue el primer consejero presidente del IFE y nos otorgó no solo la primera alternancia presidencial en el año 2000, ese IFE, sino también lo que yo considero el verdadero parteaguas en la historia de México, donde se inaugura una democracia constitucional y plural, que es la elección de 1997. Con apenas un año de fundado el IFE, nos otorgó por primera ocasión un gobierno dividido que empezó a funcionar equilibradamente. 1997, luego el año 2000. Y ahora sí que el resto es historia. Pues bien, hago esta introducción solo para que calibremos el lujo que es contar con don José el día de hoy, y yo le quiero agradecer de corazón que sea tan generoso como para venir a platicar con nosotros aquí y continuar con este esfuerzo de construir una democracia ciudadana en México. Sin más, le cedo la palabra. No, José, muchísimas gracias. Y allá sí, creo que... Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias. Es para mí un privilegio, un honor estar con todos ustedes. Quiero agradecer a las autoridades de la UNID la invitación a este día a platicar con ustedes y muy especialmente al maestro Alejandro Madrazo, que tuvo a bien invitarme el día de hoy. Lo que quiero platicarles a ustedes son básicamente dos. Primero, hacer un recuento de la construcción de nuestro sistema democrático. ¿Qué significó y cómo se hizo? Lo que quiero es darles a ustedes una panorámica de esa historia, porque creo que esa historia nos puede ayudar a evaluar lo que significa contar con un sistema democrático y lo que significa no tenerlo. Y luego hacer una reflexión sobre los riesgos que hoy corre lo construido en las últimas décadas en nuestro país. Lo primero que quiero decir ante ustedes es que en México hubo una auténtica de fuerzas políticas a las que se mantenía marginadas del espacio institucional, fueron al mismo. Transitamos de un sistema a un sistema pluripartidista. Las elecciones se convirtieron en momentos de confrontación de proyectos, y si durante un muy largo periodo estaban predeterminados, las elecciones acabaron por convertirse en un auténtico expediente con un partido, porque esos ganadores y esos perdedores no estaban predeterminados. Pasamos también de un poder que durante años estuvo subordinado presidencial a un poder legislativo donde coexistió una pluralidad y era la correlación de fuerzas entre ellos lo que explicaba su mecánica. No, ¿qué es esto? Se está cortando. ¿Le entrego este? No. Pasamos incluso de una corte que durante muchos años fue una especie de cero a la izquierda en materia política a una corte cada vez más relevante, sobre todo porque estuvo abocada a desahogar acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.
Pero no solamente se dieron esos cambios, sino que además, a lo largo de este proceso de cambio democrático, se ampliaron las libertades, la libertad de manifestación, de organización, la libertad de prensa, se amplió a lo largo de estos años. Todo esto a ustedes les puede parecer demasiado general o demasiado abstracto, pero quiero darles algunos datos para que calibren la magnitud del cambio. Vean ustedes, en 1977 en México había 4 municipios gobernados por partidos diferentes al PRI. 4 en 1977. Para 1988 ya eran 39 y para 1999 ya eran 583. ¿Por qué me paro en 1999? Porque normalmente la fecha icónica es el año 2000, en la que hubo la que hubo por primera vez unas elecciones presidenciales donde no ganaba el Partido Revolucionario Institucional. Pero no, este fue un proceso lento. Ya para 1999, 583 municipios eran gobernados por partidos políticos diferentes al oficial entonces. En 1988, 31 congresos locales, en 31 congresos locales, el PRI tenía mayoría calificada. ¿Qué quiere decir mayoría calificada? Más del 66% de los diputados eran de este partido. Eso en 1988. Pues bien, para 1999, 11 años después, solamente en un Congreso estatal existía esa realidad. En los otros ya no había mayorías calificadas. En 1988, el 100% de los senadores eran de un solo partido. Fue hasta las elecciones precisamente de ese año, de 1988, que arribaron al Senado de la República los primeros 4 senadores de oposición. Y a partir del año 2000, ya en el Senado no ha habido mayoría absoluta de ningún partido político. Sobra decir que entre 1929 y el año 2000, todos los presidentes de la República surgieron de la misma organización política, del PRI, es decir, del PNR, PRM, PRI, y que, como ya decía Alejandro, en las últimas 4 elecciones presidenciales hemos vivido 3 alternancias. Esto se puede medir y creo que estos datos ilustran la profundidad del cambio. Pero hay otros asuntos que no se pueden medir, pero que también vale la pena calibrar. Algunos de ustedes sabrán, los más jóvenes seguramente no, pero los mayores sí, que en los años 90 en la legislación electoral se estableció que los concesionarios de las estaciones de radio y televisión tenían que entregarle al IFE un menú de sus tiempos y tarifas. Hoy una norma de ese tipo nos suena muy extraño, bueno, entre otras cosas porque hoy, según la ley, los partidos políticos no pueden comprar espacios en radio y televisión. En aquel entonces sí. Pero una norma de esa naturaleza suena extraño. ¿A qué se debe? ¿A qué se debió, mejor dicho? A que los partidos de oposición decían, estamos hablando de los años 90, que ni aún pagando en las estaciones de radio y televisión, los concesionarios les vendían espacios en esos importantes medios de comunicación. Y por eso fue necesario establecer en la propia ley que los concesionarios le entregaran a la autoridad electoral esos menús de sus tiempos y tarifas para que los partidos supieran a lo que tenían acceso, por supuesto, comprando esos espacios. Lo digo simple y sencillamente para ilustrar el cambio en esa materia. Ahora bien,
Esos cambios no fueron productos de la inercia. Sin duda, lo que sucedía ya en el México de los años 70 y 80 del siglo pasado era que México era una sociedad diferenciada, plural, donde palpitaban diferentes diagnósticos, diferentes propuestas, diferentes intereses, y que esa sociedad diversa ya no cabía bajo el manto de una sola organización partidista. Sin duda eso estaba en el fondo. Pero fueron necesarios una serie de reformas electorales para abrir el cauce a la expresión y a la recreación de esa diversidad política. Solamente entre 1977 y 1996 el país vivió 6 reformas políticas electorales, cada una más profunda, cada una atendiendo diferentes renglones del asunto electoral. No quiero hacer el recuento de todas esas reformas, no hay tiempo, tampoco los quiero aburrir demasiado, pero quiero ilustrar con 3 momentos diferentes en donde se llevaron a cabo estas reformas electorales para ver cómo la necesidad fue el acicate de estas transformaciones. Voy a la primera, la de 1977. ¿Por qué esa reforma? Piensen en aquel país que es el nuestro, que era el nuestro en 1977, lo que se vivía en México. Fueron años de una enorme conflictividad política y social. Son los años de lo que se llamó la insurgencia sindical, de las invasiones de tierra, del llamado movimiento urbano popular. Apareció en México una guerrilla urbana, apareció una guerrilla rural. Son los años en los que se generan muchísimos conflictos en las universidades, sobre todo en las universidades públicas. Es decir, los años 70 están marcados por esa enorme conflictividad y sin embargo México fue unas elecciones, las de 1976, donde apareció un solo candidato a la presidencia de la República, el licenciado López Portillo, postulado por el PRI, el PPS y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. En aquel entonces, la oposición tradicional, el Partido Acción Nacional, no pudo lanzar un candidato por diferencias internas dentro del partido. Y el Partido Comunista Mexicano sí lanzó un candidato que fue el muy reconocido sindicalista Valentín Campa, pero con el pequeño detalle de que el Partido Comunista Mexicano no tenía registro como partido político. De tal suerte que el licenciado López Portillo obtuvo el 100% de los votos válidos de aquella elección. Una enorme paradoja, un país conflictuado en el campo, en las fábricas, en las universidades, conflictos entre el gobierno y las organizaciones patronales y al mismo tiempo ese país conflictuado en muchas esferas de su vida va a unas elecciones donde aparentemente es un país de unanimidades. Un solo candidato, una sola opción, un solo nombre en la boleta para presidencia de la República. Creo yo, bueno, no creo, eso está incluso escrito por quienes echaron a andar esta reforma, que esa situación fue la que prendió los focos rojos incluso en el gobierno federal. Y fue el propio presidente López Portillo quien instruyó a su secretario de Gobernación, Reyes Heroles, que realizara una reforma electoral. ¿Con qué objetivo? Pues tratando de tender puentes entre el México realmente existente y el México de las instituciones electorales. Esa fue una reforma que, vista en retrospectiva, a muchas personas le puede parecer una reforma mínima, pero fue, digo yo, como la pequeña bola de nieve que en su despliegue acaba convirtiéndose en un alud. ¿En qué consistió esa reforma? Muy fácil, en abrir la puerta a aquellas corrientes político-ideológicas que hasta ese momento estaban marginadas del espacio electoral institucional.
Por esa vía entraron en aquel entonces el Partido Demócrata Mexicano, el Partido Comunista Mexicano, el Partido Socialista de los Trabajadores, luego entrarían el Partido del Trabajo, el Verde, etcétera, etcétera. Es decir, consistió en abrirle la puerta a aquellos que hasta ese momento estaban excluidos. Y la otra gran reforma fue la de modificar la fórmula de integración de la Cámara de Diputados. Hasta ese entonces, y desde 1824, desde la primera constitución republicana en nuestro país, el territorio se dividía en distritos y en cada uno de estos distritos se elegía un diputado. Esa era la fórmula tradicional. Es una fórmula muy clara, muy transparente. Uno no solamente vota por un partido, vota también por una persona con nombre y apellido, pero tiene el gran defecto, esa fórmula, de que los votos perdedores no tienen representación y que esa fórmula multiplicada distrito por distrito tiende a sobrerepresentar a la mayoría y subrepresentar a las minorías. ¿Qué quiere decir sobrerepresentar? Sobrerepresentar es que con un determinado porcentaje de votos, esa fuerza política tiene un porcentaje mucho mayor de diputados. ¿Qué quiere decir subrepresentar? Que con un porcentaje determinado de votos, esas fuerzas tienen un porcentaje muy por debajo, un porcentaje de diputados muy por debajo de su porcentaje de votos. En aquel entonces, ¿qué sucedía? El Partido Revolucionario Institucional ya obtenía alrededor del 70% de la votación, pero acababa con más del 90% de los diputados. Fue por ello que se introdujo en esa reforma esta fórmula mixta de diputados uninominales y plurinominales. En aquel entonces 300 uninominales y 100 plurinominales. Y en el reparto de los plurinominales, la fuerza mayoritaria no participaba en su reparto, lo cual garantizaba que por lo menos el 25% de los asientos serían de la oposición. Bueno, esas dos reformas, la entrada de nuevas fuerzas políticas y por el otro lado, la nueva fórmula de integración de la Cámara de Diputados, fue asentando paulatinamente la coexistencia de la diversidad política entre nosotros. Se empezó a ser natural ver diferentes ofertas políticas con sus respectivas cargas ideológicas, programáticas y demás. Bueno, creo que voy muy lento. Otro ejemplo, la reforma de 1989-90. Que si la conflictividad de los 70s es la que explica la primera reforma del 77, la reforma 88-89, que es la tercera, no puede, digamos, lo que lo explica es lo que sucedió en nuestro país con las elecciones de 1988. Otra vez, los que somos los más viejos de este salón seguramente recordaremos lo que pasó en aquellas elecciones. Aquellas elecciones son quizá las primeras en donde hubo una auténtica competencia por la presidencia de la República. Esa fue incluso, creo yo, la buena noticia que emergió de aquellos comicios. Pero ¿qué sucedió? Que ni las normas, ni las instituciones, ni los operadores políticos estaban capacitados para procesar de manera transparente los resultados electorales. Y esas elecciones, más que generar legitimidad en los ganadores, con o sin comillas, lo que generó fue una enorme crisis de legitimidad. Fueron incluso meses de una enorme tensión, porque en aquel entonces las elecciones presidenciales las calificaba la Cámara de Diputados convertido en colegio electoral. Y según los resultados oficiales, esa Cámara de Diputados tenía 260 diputados del PRI, 240 de la oposición. Y algunos recordarán cómo se especuló que era muy posible que la Cámara, ese colegio electoral, no pudiera calificar la elección de entonces. Para decirlo de otra manera, fue la crisis de legitimidad, la crisis de confianza, para ser más exacto, en las instituciones electorales, lo que fue el motor de la reforma de 1989 y 90.
Y por eso esa reforma lo que hace es tirar al cesto de la basura la antigua Comisión Federal Electoral, que fue la encargada de organizar esas elecciones y crear el Instituto Federal Electoral. Y fue la reforma también que tiró al cesto de la basura el padrón con el que habíamos votado en el 88 y le encargó al IFE, a través del Registro Federal de Electores, confeccionar un nuevo padrón desde cero. Y fue la crisis que generaron esas elecciones las que demandó un nuevo esfuerzo de reforma, pues para recuperar la confianza en los procesos electorales. Porque de lo que se trata en los procesos electorales es que al final las autoridades tengan la legitimidad y la confianza suficiente porque han sido los legítimos ganadores de un proceso electoral. Y voy, por ejemplo, ya con el último ejemplo, que es para 1996. ¿Por qué esa reforma? Luego de las elecciones del 88, el Instituto Federal Electoral organizó las elecciones de 91 y 94. La verdad es que ya no hubo un conflicto como el del 88. Y estoy convencido que los votos de 91 y 94 se contaron bien. Pero ¿por qué la reforma del 96 entonces? Porque un nuevo tema se puso en el centro de la atención pública, que era que las condiciones de la competencia no habían sido equitativas. Hay que señalar que por primera vez en la historia, el Consejo General del IFE de 1994 hizo, por mandato de ley, un análisis de los ingresos y gastos de los partidos políticos a lo largo de la campaña. Y lo que salió de ese estudio fue algo que todo mundo conocía, pero que por primera vez lo documentaba una autoridad, y era que de cada 10 pesos que se habían gastado en la elección, 8 los había gastado un solo partido, otra vez el partido oficial. De tal suerte que era muy difícil considerar que las condiciones de la competencia habían sido medianamente equitativas. Y por eso la reforma del 96. Hay que decir que el propio presidente Zedillo, que fue el ganador de las elecciones del 94, que no fue impugnado por ninguna fuerza política, pues insisto, porque los votos se contaron con corrección, incluso él reconoció que las condiciones de la competencia no habían sido equitativas. Y entonces la reforma del 96 tiene en su centro cómo construir esas condiciones. Y los legisladores tomaron dos palancas muy poderosas para que el terreno de juego fuera más parejo. ¿Cuáles son esas palancas? Por un lado el dinero y por otro lado el acceso a la radio y a la televisión. Es la reforma que multiplica el financiamiento a los partidos políticos, que establece que se va a distribuir ese financiamiento 70% de manera proporcional al número de votos y 30% de manera igualitaria. Ese dinero que va, digamos, de Hacienda al IFE, a los partidos políticos, es un dinero transparente. En México se optó porque el financiamiento público fuera preeminente sobre el financiamiento privado, precisamente porque el financiamiento público es transparente. Sabemos cuánto es, en qué día se deposita en las cuentas de los partidos políticos. Pero además ese financiamiento público tenía el objetivo de equilibrar las condiciones de la competencia. Y se buscaba un tercer objetivo también, que era que los partidos políticos no fueran dependientes ni de los grandes grupos económicos o peor aún de grupos delincuenciales. Por eso ese financiamiento se pensó como un financiamiento tan generoso, tan vasto, para que los partidos políticos pudieran desplegar su actuación con potencia, digamos. La otra fórmula fue el acceso de los partidos políticos a la radio y a la televisión. Desde 1977, con esa reforma, los partidos políticos tenían acceso a radio y televisión a través de los llamados tiempos oficiales. Bueno, la reforma del 96 multiplicó los tiempos oficiales. En segundo lugar,
como los partidos tenían tanto dinero, pudieron comprar espacios en radio y televisión. Y un tercer asunto, que los legisladores no fueron omisos, pero que estaba en el centro del debate: ¿qué hacer con el comportamiento de los noticiarios de radio y televisión? Que en las elecciones de 1988 habían tenido un comportamiento totalmente faccioso a favor del partido oficial. Y era un tema muy delicado, porque hasta dónde puede intervenir la autoridad sin vulnerar la libertad de expresión. No es un tema de fácil solución. ¿Qué resolvieron en la reforma del 96 los legisladores de entonces? Que sin violar la libertad de expresión, el Instituto Federal Electoral haría una medición de cómo estaba realizando la cobertura las diferentes estaciones de radio y de televisión. Desde entonces, por ejemplo, el Instituto Federal Electoral antes y ahora el Instituto Nacional Electoral, cada 15, cada 20 días, da a conocer cuánto tiempo le ha dado a cada una de las campañas los diferentes noticieros. ¿De qué se trataba? Era simplemente de crear un contexto de exigencia a los medios. Los medios pueden y podían desatender esas mediciones. No estaban obligados, pero la autoridad le iba a decir al público, la autoridad le iba a decir a los ciudadanos: mira, de esta manera se está haciendo la cobertura. Y ese contexto de exigencia creo que coadyuvó a que los grandes medios de comunicación empezaran a realizar una cobertura también más equilibrada de las campañas electorales. Es decir, lo que he intentado es ilustrar con unos botones de muestra este proceso de cambio democratizador. Pero ustedes dirán, y toda esa historia tan optimista y demás, pues ¿por qué estamos como estamos, digamos, ¿no? Y hay que señalar lo siguiente: junto con ese proceso de transición democrática que yo juzgo venturoso, al mismo tiempo se dieron por lo menos 4 fenómenos que desgastaron la confianza en nuestras instituciones públicas y en los partidos políticos en particular. ¿A qué me refiero? Primero, a lo largo de este proceso de cambio político, la economía mexicana no creció con suficiencia. Y eso hizo que millones de jóvenes que se incorporaran al mercado de trabajo no encontraran una vía venturosa para su crecimiento. México vivió una enorme paradoja, digo yo. La economía mexicana creció entre 1932 y 1982 a ritmos muy importantes. Si se quiere, los frutos de ese crecimiento no se repartieron de manera equitativa. Pero lo que sí fue cierto entre 32 y 82 es que la expectativa de que los hijos iban a vivir mejor que los padres se cumplió en muchísimos casos. Y yo digo que ese crecimiento económico y ese mejoramiento, si se quiere, paulatino de las condiciones de vida materiales de las familias mexicanas, fue una especie de aceite que ayudó a reproducir el consenso, si se quiere, pasivo con el autoritarismo mexicano. Sí, ciertamente las libertades eran coartadas, sí no teníamos auténticas elecciones, sí no había división de poderes, etcétera, etcétera. Pero las condiciones materiales de vida de las gentes mejoraban, aunque fuera paulatinamente. Por desgracia, durante este proceso de cambio democratizador, lo que vivimos fue lo contrario, una economía que no creció con suficiencia, lo que significó que en muchos casos los hijos acabaran viviendo peor que sus padres. Y no creo que haya un disolvente mayor de la confianza en las instituciones públicas que el deterioro
de las condiciones materiales de vida de las familias. Creo que eso nos puede explicar de alguna manera el malestar público que se generó. Segundo, los fenómenos de corrupción. Vivimos también una paradoja en relación a la corrupción. Durante los largos años de autoritarismo mexicano, no es que no hubiera corrupción, es que las denuncias de la misma eran muy escasas, entre otras cosas porque los grandes medios de comunicación eran refractarios a darle visibilidad a los fenómenos de corrupción. Digo, curiosamente, o sería mejor dicho, paradójicamente, el proceso democratizador hizo que la visibilidad de la corrupción fuera mayor. ¿Por qué? No solamente porque los medios empezaron a documentar estos fenómenos, sino porque el partido A acusaba al partido B, el partido B al partido C, el partido C al partido D, y en esa mecánica de un gran número de casos de corrupción que quedaron prácticamente impunes, pues ese fue otro de las inyecciones del mal humor público que se gestó a lo largo de esos años. Si además a eso le sumamos la espiral de violencia que ha sacudido al país y que en muchas zonas pues ha devastado familias, empresas, personas, podemos encontrar un tercer nutriente de este malestar público. Y finalmente, pues una característica ancestral de nuestra vida en común, que es las profundas desigualdades que marcan nuestras relaciones sociales. Yo creo que el cambio de gobierno que se dio en el año 2018 tiene, por un lado, estos nutrientes, el malestar público que existía y que hizo que mucha gente votara por una nueva opción, que era la que en ese momento era Morena, pero también, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ese cambio fue posible porque había una normatividad y una institucionalidad en materia electoral que probó otra vez que funcionaba, que era capaz de asimilar sin problemas las modificaciones en los humores públicos, y por eso tuvimos pues un tránsito de gobierno civilizado, institucional, pacífico y demás. Lo que yo desde entonces señalaba era que ojalá no tiráramos al niño junto con el agua sucia. ¿A qué me refería? El niño en este caso quiere decir lo que el país construyó en términos democráticos y que ha permitido la convivencia y la competencia pacífica de su diversidad política. ¿Cuál es el agua sucia? Pues por supuesto la corrupción, la violencia, el no crecimiento económico, la desigualdad y demás. Y sin embargo, y aquí con esto intento pasar a la segunda parte, aunque creo que ya me he alargado demasiado. Creo que mucho de lo construido en términos democráticos no es apreciado, no es valorado por el gobierno actual. Creo que en México hay un enorme consenso en el siguiente sentido. Hay un enorme consenso en que sin elecciones equitativas y transparentes y libres no se puede hablar de democracia. Es decir, se trata de una condición necesaria. Y si eso no sucede, no hay democracia posible. Y creo que en eso prácticamente todas las fuerzas políticas del país están de acuerdo. Pero hay otra dimensión de la democracia, que es la que creo que no es valorada, apreciada y asimilada por la presente administración. Y es la siguiente: en la democracia el poder debe estar regulado, el poder debe estar fragmentado, el poder debe estar vigilado y al poder se le puede contrastar o contravenir por una vía jurisdiccional. Y ninguna de estas cuatro asuntos creo
que es valorado por el gobierno actual. Es decir, el poder reglamentado está claro porque una y otra vez nos lo ha dicho nuestro propio presidente, da la impresión que vive las limitaciones que le impone la Constitución y la ley como si fuera un corsé. Ya incluso pues llegado a burlarse de que la ley es la ley, ¿no? O sea, no me vengan con el cuento de que la ley es la ley. Estoy citando palabras textuales de nuestro presidente. Segundo, el poder debe estar fragmentado para hablar de una auténtica democracia. Y eso empezó a suceder en nuestro país, como ya lo señalaba Alejandro, desde 1997, cuando por primera vez en la historia reciente no hubo mayoría de ningún partido político en la Cámara de Diputados. Y las bancadas estuvieron obligadas a negociar, a escucharse, a pactar. Bueno, hemos visto en los últimos años pues un intento, primero, por convertir de nuevo al Poder Legislativo en una especie de apéndice del Poder Ejecutivo. Y hemos visto una y otra vez no solamente ataques retóricos contra el Poder Judicial, sino la pretensión de alinear al Poder Judicial a los designios del presidente de la República. El nombramiento de la última ministra de la Corte creo que ilustra de una manera clarísima esta pretensión. Como ustedes saben, para nombrar al ministro de la Corte se requiere que el presidente de la República envíe una terna. Y de esa terna tiene que nombrar uno el Senado de la República a través de mayoría calificada. ¿Qué quiere decir mayoría calificada? Por lo menos el 66% de los votos. Ningún partido político tiene esos votos, es decir, hay que negociar en el marco de esa terna. El presidente de la República mandó una primera terna, no hubo acuerdo, mandó una segunda terna tal y como lo señala la Constitución, tampoco hubo acuerdo, pero como la Constitución señala que después de 2 ternas es el presidente el que decide entre la terna, pues se les hizo fácil y se nombró por primera vez en la historia reciente del país una ministra que no fue aprobada por el Senado de la República, sino que en automático fue nombrado por el presidente de la República. Es también un botón de muestra. Digo, además de fragmentado, el poder en democracia debe estar vigilado. Vigilado tanto entre los poderes entre sí, por eso existe una auditoría superior de la Federación en la Cámara de Diputados que revisa el gasto del Poder Ejecutivo, pero también vigilado por organizaciones de la sociedad civil, por la prensa, etcétera, etcétera. Esa es una de las cualidades del poder democrático, que no es un poder opaco ni discrecional, sino que está sujeto a la vigilancia de otros poderes y de organizaciones de la sociedad civil. Bueno, eso tampoco se aprecia ni se valora dentro de la actual administración. Para no hablar de lo cuarto que quería subrayar, esta capacidad de poder defenderse una persona física, una persona moral, de un acto de autoridad a través de la vía judicial. El propio presidente de la República ha descalificado varias veces a los abogados que defienden esas personas o esas empresas y a los jueces que han llegado a darles la razón a los mismos. Entonces, en esta materia, y aquí empiezo a aterrizar, pues creo que tenemos problemas y problemas muy marcados. De manera telegráfica, ustedes recordarán, hubo primero un intento de modificar la Constitución del país para modificar de raíz el sistema electoral mexicano, es decir, se acababa con todos los institutos locales, todos los tribunales locales, habría un nuevo instituto que sustituiría al Instituto Nacional Electoral, cuyos consejeros iban a ser electos por votación universal, que a mucha gente esto le suena pues muy bien, pues es lo más democrático, ¿no? Una elección en la que participen todos los ciudadanos. Sí, pero ojo, ¿qué sucedería si eso hubiera avanzado?
pues que los candidatos no tienen posibilidades de hacer campaña a lo largo y ancho del país. ¿Quiénes sí pueden hacer campaña a lo largo y ancho del país? Pues los partidos políticos que están implantados, de tal suerte que esos candidatos, si quieren ganar, pues tendrán que acercarse a alguno de los partidos políticos y establecer algún compromiso con los mismos. Pero no solo eso, decía esa reforma constitucional, ¿quiénes iban a proponer a esos candidatos? El presidente de la República, las cámaras del Congreso y la Corte. El presidente de la República y las cámaras, pues la mayoría también es de un partido político. ¿Y qué sucedería? Que habría muchísimas posibilidades que los consejeros del INE y los magistrados del tribunal pues surgieran de las propuestas del presidente de la República y que fueran votadas pues, por los ciudadanos a lo largo y ancho del país. Y si eso fuera poco, lo que se proponía además es que esa elección se hiciera el mismo día de las elecciones federales. Es decir, no se distinguirían de las elecciones a las que vamos a ir ahora, ¿no? Donde vamos a elegir diputados, senadores, presidente de la República, diputados locales, etcétera, etcétera. Bueno, afortunadamente esa reforma constitucional no pasó simple y sencillamente porque la coalición gobernante no tiene los votos suficientes. Eso no pasó. Entonces se envió el famoso Plan B, que era no reformar la Constitución, pero sí la ley. Como ustedes saben, para reformar la ley no se necesita votación calificada, sino votación simple, el 50% más uno, y esos votos sí los tenían. Ahora, el procedimiento fue tan viciado, imagínense ustedes, las iniciativas llegaron creo que alrededor de las 10, 11 de la mañana, y en la noche ya se estaban votando. No pasó a comisiones, no hubo debate en el Pleno de la Cámara de Diputados y por eso la oposición las impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sin entrar al fondo del asunto, dado que se había violado el procedimiento legislativo, pues la Corte lo echó para atrás. Pero ahora tenemos tan vivas 4 propuestas de las 20 que mandó el presidente de la República de reforma constitucional que yo les llamaría a que las vieran con detalle. Uno es la reforma del sistema electoral, que de alguna manera recupera lo que el plan A y el plan B tenían, ¿no? Acaban con los institutos locales, con los tribunales locales, se vulnera el servicio civil de carrera, etcétera, etcétera. Algo muy importante, se acaba con los diputados plurinominales o los senadores plurinominales con la clara intención de volver a sobrerepresentar a la mayoría y subrepresentar a las minorías. Ese es todo un paquete de reformas en materia electoral. Luego está otra reforma que acaba con buena parte de las instituciones de Estado autónomas, entre ellas, por ejemplo, el INAI, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, que ahora se le adscribe a la Secretaría de la Función Pública. Para mí eso es un contrasentido, porque el Instituto Nacional de Acceso a la Información surgió en el año, bueno, con Wi-Fi, ahora es con N, en el año 2002, si mal no recuerdo, porque se modificó, a ustedes, a los más jóvenes les va a sonar hasta raro este asunto, pero así fue. Se estableció en una reforma que la información pública debía ser pública, fíjense ustedes. ¿Por qué? Porque la información pública hasta ese momento se manejaba como si fuera privada y exclusiva de los funcionarios públicos. Ahí se estableció que toda la información que está en las diferentes dependencias, a esa información podemos tener acceso todos nosotros, con solo solicitarlo, sin necesidad de fundar y motivar. Claro, hay alguna información reservada, por supuesto, pero en general. Pero el INAI se creó, el IFAI se creó para cuando una de estas dependencias se negara a entregar esa información. Y entonces el ciudadano pudiera asistir al INAI y lo auxiliara en su búsqueda de esa información. Para decirlo en breve, la función del INAI es plantarse frente a la autoridad y del lado del ciudadano.
¿Qué sucede o qué sucedería en un INAI, bueno, inexistente, que fuera una secretaría que es parte del Poder Ejecutivo, la encargada de resolver estos asuntos? No se puede ser juez y parte. Bueno, esa es una segunda que yo llamaría a que vieran esa reforma. La tercera es la que se refiere a la reforma al Poder Judicial, en donde ahora también lo que se pretende es que los ministros de la Corte también sean votados. Y se dice en esa iniciativa que eso debería suceder en el 2025 y que en el momento en que estén nombrados, los actuales ministros cesan en su función. Como se sabe que estos ministros han detenido en varias ocasiones las iniciativas del presidente de la República, creo que es una iniciativa que no se puede leer más que como una venganza del Ejecutivo sobre la Corte. Y la cuarta es la que ahora sí quiere establecer que la Guardia Nacional esté adscrita a la Sedena y que el origen de sus miembros sea militar, lo dice con todas sus letras, rompiendo con una larga tradición de nuestro país que ha sido, por lo menos desde la Constitución de 1857, la de tratar de que la seguridad pública sea un asunto de policías y que la seguridad nacional sea un asunto de las Fuerzas Armadas. Pues ahora, si eso prospera, la seguridad pública también sería un asunto de las Fuerzas Armadas. Creo que por fortuna la coalición gobernante no tiene los votos necesarios para hacer estas reformas. Pero creo que, sobre todo si algunos de ustedes estudian ciencias sociales y demás, es muy interesante leerlas porque creo que en ellas está la idea fundamental que se tiene desde el gobierno de lo que hay que hacer con lo construido en materia democrática en nuestro país. Y ahora sí termino. Yo creo que en buena medida lo que se juega en estos meses y en los próximos años en México es si nuestro país va a procesar su vida política en un marco democrático o en un marco autoritario. Eso es lo que se está jugando. Creo que en México hay reservas suficientes como para mantener y fortalecer y profundizar nuestra vida democrática. ¿A qué me refiero? No solamente hay instituciones que han resistido, no solamente hay normas que legitiman la coexistencia de la diversidad, sino que además hay una sociedad diversa, plural, que hasta donde yo alcanzo a ver no cabe bajo el manto de una sola organización, de una sola ideología, de una sola voz. Esas son las reservas democráticas con las que contamos. Pero al mismo tiempo hay pulsiones autoritarias que desde mi punto de vista quisieran volver, ojalá sea imposible, a un formato político como el que México vivió en los años 50 y 60 del siglo pasado, que era un partido hegemónico, una inexistencia de división de poderes, una merma de las libertades y, al final de cuentas, pues un régimen de carácter autoritario. Veremos qué sucede. Creo que ya me extendí y pues estoy en la mejor disposición de atender sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. Muchas gracias. Tenemos micrófono para las preguntas, perdón. Muy buenos días a todas y a todos. Primero quiero felicitar a Tálisis por tener esta iniciativa. Creo que nuestra universidad se merece este tipo de conferencias y agradecer que la UNID Tlalnepantla sea el inicio de esta experiencia por lo que representamos la comunidad académica. Y bueno, yo me siento muy complacido por escucharle. Quiero decirle que hemos vivido juntos esta transición
política que yo todavía no me atrevería a decir que es profundamente democrática. Hemos dado seguimiento a lo que usted hemos vivido lo que usted ha dicho con mucha puntualidad. Solo usted ha señalado los 4 grandes problemas que podemos enfrentar, y esos están ahí. Pero a mí me gustaría, con la experiencia y el conocimiento que usted tiene, doctor Goldenberg, escuchar qué alternativas tenemos para poder transitar a la democracia plena, a la democracia participativa, en donde los que estamos aquí, los jóvenes, representan una opinión importante e informada, que le tenemos que dar los suficientes elementos de carácter teórico. Hacer una reseña histórica es muy importante, pero no podemos hoy ya vivir de las glorias del pasado. Es muy importante plantear desde su punto de vista. A mí me gustaría escuchar qué hacer, qué falta por reformar para poder profundizar los procesos democráticos ante estos 4 riesgos que se plantean. Yo creo que hay más, porque si bien es cierto, se señalaron los riesgos que tenemos desde las propuestas que existen del poder presidencial, pero hay muchos otros riesgos que están ahí en el propio INE, que no le permiten consolidarse más todavía de lo que ha representado históricamente como una institución que ha logrado afianzar y que somos un referente mundial en los procesos electorales. Eso creo que no está en duda, pero hay otras cosas que tenemos que hablar. Por ejemplo, lo que ha corrompido mucho esta visión partidista, los diputados de partido, pues hemos visto ya ahora cómo se asignaban antes, y creo que no podemos volver a caer en esa tentación de asignar las representaciones ni de los ministros ni de los consejeros electorales de cuotas por partido, sin importar quiénes. Tenemos que buscar alternativas mucho más democráticas, mucho más representativas, mucho más plurales, que respondan al interés. Algo que ha hecho que el INE sea excepcional es el servicio profesional que existe al interior, pero esa fortaleza se está debilitando por otras malas decisiones que se han tomado también. Y sí me gustaría entonces que pudiéramos compartir con nuestros compañeros y nuestros alumnos jóvenes qué visión tiene de qué falta por hacer para profundizar el proceso democratizador de nuestro país. Contesto varias. Como prefieras tú, una es igual, como ustedes me digan. ¿Tenemos otra pregunta? ¿O vamos a dar espacio a que se anime? Aquí lo tengo. Gracias. No, pues, muchas gracias por su intervención y por su pregunta. Yo creo que es absolutamente pertinente. Es decir, ¿qué es lo que podemos hacer y cuáles son nuestros déficits? Yo he hablado de que México construyó una germinal democracia, y lo de germinal no es un adjetivo más. Yo creo que estábamos dando los primeros pasos en esa dirección, pero eran pasos sólidos, que poco a poco estábamos, digamos, asentando la convivencia y competencia de la diversidad política en nuestro país. Porque al final de lo que se trata en un régimen democrático es de lograr que la pluralidad que existe en la sociedad, que nadie la inventa, sino que está ahí y ahí palpita, tenga la posibilidad de expresarse, tenga la posibilidad de recrearse, tenga la capacidad de convivir y competir de manera institucional y pacífica. A eso se aspira. Y bueno, nuestra Constitución dice que somos una república democrática, federal, representativa y laica. Yo creo que ese es un muy buen marco. Ahora, en cada uno de esos adjetivos que la Constitución le pone a nuestra república, tenemos déficits. Voy a lo más claro. Somos una república federal, pero con un centralismo muy arraigado. Ahí hay muchísimas tareas que realizar. Somos una república, según la Constitución, laica, que intenta, digamos, escindir la esfera de la política de la esfera de la fe, y ahí también pues tenemos
déficits, llamémosle así, y hay mucho que hacer pues, para reforzar ese carácter, digo yo, laico de nuestra república. Somos una república representativa y dice usted, hay problemas en la representatividad y ciertamente, ¿no? Hay un problema de que la gente se sienta representada por sus representantes. Ahora bien, no es fácil tratar de solventar esa ruptura que hay, porque hasta donde se conoce, no en México, sino en la experiencia universal, los partidos políticos son absolutamente necesarios. Si no existieran, prácticamente la mecánica electoral y la mecánica congresual los crearía, como decía aquel teórico Duverger desde mediados del siglo pasado, ¿no? Supongamos que cualquiera de nosotros quiere ser, ¿qué les gusta? Diputado, alcalde, presidente de la República, lo que sea. Y para ello tiene que ir a una elección. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues se va a dotar de una organización, va a tejer una red de relaciones, se va a dotar de un ideario, va a presentar un programa. Eso en español se llama partido político. Pueden ser micropartidos, pueden ser incluso partidos personalistas, pero son inescapables, porque una sola persona en la esfera de la competencia electoral, simple y sencillamente, pues no puede, hasta donde sabemos, no puede hacer nada, ¿no? Entonces, los partidos son mediadores, a querer o no, entre los ciudadanos y los poderes públicos. Y por el lado de los congresos, otra vez citando a Duverger, supongamos que a una asamblea llegaran, como nos tocó, 500 diputados cada uno por su lado. ¿Qué sucedería? Pues seguramente se empezarían a agrupar por sus coincidencias. Bueno, sucedió en la Asamblea Revolucionaria Francesa. De ahí salieron los girondinos, los jacobinos, la montaña, etcétera, etcétera. Por la necesidad de hacer avanzar las posiciones, es necesario agruparse con los que uno... Y ahí surgen también los partidos, desde el Congreso. No sé si me explico. Y esa mediación que hay entre ciudadanos y poderes públicos a través de los partidos es lo que, no solo en México, sino en muchas latitudes, pues da la impresión que tiene un déficit de legitimidad, que los ciudadanos no se sienten representados. Ahora, ese es un trabajo sobre todo de los partidos, están obligados a tender puentes de comunicación y de retroalimentación con lo que sucede en la sociedad. Y si eso se crea, pues se tiene un sistema político más representativo, más fluido, más fuerte, más potente. Y si eso no sucede, pues en efecto, ese gran asunto que es el de la representación se empieza a erosionar. Lo que sí estoy convencido es que no es por la vía de quitar a los plurinominales como eso se aceitaría, porque eso, como ya lo he dicho, pues a lo único que conduciría sería sobre representar a la mayoría y subrepresentar a la minoría. Ahora, en cada tema que usted toque hay tareas a realizar, porque estamos hablando de procesos sociales y en los procesos sociales no hay estaciones terminales. Hemos visto cómo democracias muy consolidadas son sacudidas en estos años, pues por personalidades antidemocráticas. Eso sí, cada una de estas sociedades tiene reservas, algunas muy fuertes y algunas muy débiles, que hacen incluso dudar por la persistencia de los sistemas democráticos. Pero como ve, no le puedo dar una respuesta contundente, sino más bien plantear más preguntas a sus preguntas. Sí, gracias. Bueno, ¿sí se oye? Sí. Mi pregunta es muy concreta y es acerca de cómo deberíamos de votar. Tenemos dos coaliciones, cada una conformada por 3 partidos y un partido solo. Vamos a suponer que yo quiero votar por una coalición y yo quiero que esa coalición se lleve el mayor número de votos posibles. ¿Cómo debo de votar? ¿Por un solo partido de la coalición o por los 3 partidos?
o por dos de ellos, ¿cuál sería la recomendación aquí para votar? Porque pues ahora la boleta viene diferente. Sí, bueno, mi recomendación es votar por un solo partido dentro de la coalición. Para decirlo de la siguiente manera, sé que voy a decir una obviedad, pero creo que hay que subrayarla. Vote como usted vote, vale 1. Entonces, digamos, tenemos una coalición donde van a ir PRI, PAN, PRD, y otra donde van a ir Morena, PT y Partido Verde. Pensemos en el candidato presidencial. Su voto vale 1. Para el recuento lo más fácil es que vote por un solo de los partidos que lo apoyan. Si usted vota por 2, ese voto asignado a los partidos va a valer 0.5 para cada partido. Si vota por los 3, va a valer 0.33 para cada uno de esos partidos. Y claro, en total, un voto por la candidata, porque solo son mujeres las candidatas de las dos coaliciones. ¿Me explico? Ahora, ¿por qué estamos votando como estamos votando? Eso quizá sea un poquito más interesante. Hasta hace muy poco, cuando se daba una coalición, esta coalición podía juntar sus logos y aparecía en un mismo espacio en la boleta electoral. Seguramente usted, igual que yo, se acuerda de eso, no están tantos años. Entonces, uno votaba por la coalición. Para el votante eso era muy fácil y para el cómputo era muy fácil. ¿Cuál era el problema de esa fórmula? Que nadie quiere decir nadie, ni la autoridad electoral, ni los propios partidos, ni los candidatos, sabían cuántos votos había aportado cada uno de los partidos coaligados. Y por eso la ley establecía que si 2 o más partidos se coaligaban, ellos establecían un convenio que registraban ante el IFE, en donde se establecía cómo se iba a repartir esa votación, seguro lo recordarán. ¿Qué era lo que sucedía? En aquel entonces, para refrendar el registro se requería el 1.5% de la votación y luego el 2%, ahora es el 3%. Bueno, ¿qué pedían los partidos pequeños al grande? Asegúrame el 1.5 o el 2 para refrendar mi registro. Y así se hacía. Entonces, el cómputo era muy sencillo, pero tenía esa falla. No sabíamos cuántos votos aportaba cada uno y además, pues lo más probable era que refrendaran su registro casi en automático. Por eso se decidió que las coaliciones se valen, creo que es correcto, o sea, si 2 o más organizaciones políticas se quieren ir juntas a la elección, yo no veo ningún problema para que vayan juntas, pero cada una de ellas aparece en un espacio propio en la boleta, y así es como van a ver. Es decir, por ejemplo, Claudia Sheinbaum va a estar en el espacio de Morena, en el espacio del PT y en el espacio del PBM, y Xóchitl Gálvez va a estar en el espacio del PRI, del PAN y del PRD. ¿Cuál es la ventaja de esa forma de votación? Que vamos a saber cuántos votos aportó cada uno de los coaligados. Y no solamente eso, en 2018 vivimos esta enorme paradoja, algunos la recordarán. El PES, el Partido Encuentro Social, que era parte de la coalición ganadora, perdió su registro porque no logró por sí mismo el 3% de la votación. Ahora, dense cuenta, por supuesto que esa fórmula de cómputo es mucho más complicada que la anterior. Antes nada más se iba poniendo el voto por la coalición. Ahora, imagínense todas las posibilidades que hay. Puede ser un voto PRI, Xóchitl, PAN, Xóchitl o PRD, Xóchitl. Pero puede ser PRI, PAN, Xóchitl. Puede ser PRD, PAN, Xóchitl. Puede ser PRI, PAN, PRD, Xóchitl. Todas esas fórmulas caben en la actual votación. Pero su pregunta era, ¿qué aconseja votar? Yo creo que lo más claro es un partido y un candidato. Y con eso le va a hacer un gran favor a los ciudadanos que van a estar en las mesas directivas de casilla, que se van a hacer menos bolas. Aunque ya las actas vienen con todas esas posibilidades.
precisamente pues para facilitar el trabajo de los ciudadanos la noche del cómputo. Pero creo que lo más sencillo es eso, un partido, un candidato. Gracias. Ay. Tenemos allá atrás otra pregunta. Usted que sabe mucho de política, ¿qué opina acerca de la influencia de las redes sociales en esta campaña presidencial? Bueno, y aunque no supiera de política, pues las redes sociales cada vez son más relevantes. Fíjense, qué bueno que hace esta pregunta usted. En la legislación electoral, que por supuesto es una legislación que se confeccionó sobre todo en los últimos años del siglo pasado, pues prácticamente no hay una sola letra sobre redes sociales, todo es radio y televisión, que eran pues los medios más importantes en aquel entonces. Incluso en la legislación prácticamente no hay nada sobre la prensa. ¿Por qué? Pues porque los medios, cuando se legisló, que tenían un mayor impacto, sin duda alguna era el radio y la televisión. Hoy, ustedes, sobre todo los jóvenes, saben mucho mejor que yo que a través de las redes fluye lo fundamental de la conversación pública y que tienen un enorme impacto en materia electoral. No hay legislación sobre los medios, salvo un asunto, y es que el gasto de los partidos y candidatos en las redes debe ser reportado al Instituto Nacional Electoral. Y no solo eso, sé que el Instituto Nacional Electoral ha firmado convenios para llegarse de información, por ejemplo, con plataformas como Facebook, como Twitter, etcétera, etcétera. Pero, es decir, lo único que está legislado es que los partidos en sus informes financieros tienen que informarle a la autoridad cuánto han gastado en cada una de las plataformas. Eso es lo único que existe. No hay mayor, digamos, regulación, y creo que sería muy difícil, por la propia naturaleza de las redes, intentar una regulación, porque hasta donde yo alcanzo a ver, y no soy un experto, ni las frecuento, ni las conozco bien, pues es el reino de la libertad, ¿no? Y yo sé que se cometen muchos excesos, sé que hay demasiadas noticias fake, etcétera, etcétera, pero no sé cómo se pudiera regular ese asunto. Me declaro incompetente. Pero que van a tener un impacto, eso creo que no lo duda nadie. Es más, creo que lo primero que hacen los candidatos es ingresar a las redes y tener presencia en las mismas. Algunos, entre otras cosas, haciendo pues unos desfiguros de aquellos, pero también eso está de moda, ¿no? Tenemos más preguntas, una última acá creo, pero de nuestros alumnos, acá un par. Bien, pues, muchas gracias. Yo solo quiero unirme también a la felicitación que hizo el maestro, a Talicis y a nuestro ponente. Doctor, mi pregunta es la siguiente, tengo esta inquietud. ¿Quién supervisa, quién vigila al INE? Bueno, hay dos vías el INE no es la máxima autoridad en materia electoral. La máxima autoridad en materia electoral es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todos los acuerdos del INE, todos pueden ser recurridos ante el tribunal, y el tribunal es el que tiene la última palabra sobre la legalidad, digamos, de los acuerdos del INE. Es decir, el INE no es una autoridad todopoderosa. Insisto, está bajo la supervisión del Tribunal Electoral, y si alguien dijera cuál es la máxima autoridad en materia electoral, sin duda es el tribunal. Eso por lo que se refiere, digamos, al marco jurídico. Ahora, por lo que se refiere al manejo de los recursos en el INE, es auditado todos los años por la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Es decir, es una entidad autónoma, pero no es una entidad autárquica. El INE tiene que dar, digamos, explicación del uso de los recursos que recibe del erario. Y año con año, la Auditoría Superior de la Federación realiza una auditoría. Y los resultados de esa auditoría son públicos, ¿no? Gracias.
una última pregunta ya. Si nuestros alumnos no traen ganas, pregúntate. Bien. Gracias. Bueno, yo quisiera preguntarle dos cosas, aprovechando que los chicos hoy están un poco callados. Yo estoy muy involucrada en las áreas de comunicación y aquí en la universidad y en otras universidades me toca impartir materias en esa área. Algo que yo he notado de inquietud en mis alumnos que están en las carreras de comunicación es que se han desencantado mucho de dedicarse al periodismo crítico, a exponer las situaciones conflictivas que pasa el país en todos los ámbitos, pero en el político más, por la gran inseguridad que hay para los periodistas que ven coartada su libertad de expresión en todos los sentidos, y más ahora que hemos visto que se les ataca a muchos periodistas simplemente por exponer su punto de vista, no digamos si es verdad o no, solo por exponerlo. Y los chicos a la hora de decir que están estudiando comunicaciones porque quieren ir a reportar sociales o el ambiente artístico, pero no dedicarse a la cuestión periodística crítica. Eso por un lado. Otra cuestión que yo he notado también en las diferentes universidades es que hay un desencanto enorme por parte de los alumnos de elegir por quién van a votar, porque no creen en sus representantes. Entonces, a la hora de que les preguntamos, chicos, ¿ya tienen elegido un candidato? ¿Ya saben por quién van a votar? ¿Sí? ¿Convencidos? ¿Han acompañado a este candidato a los meetings, a los eventos? ¿Cuántos? Entonces, no hay participación. Esa es la parte que está faltando, que se involucren, que participen, aunque sean en sus redes sociales, pero que haya un compromiso. Ya los que tenemos algunos años, ya fuimos al Zócalo a gritar, a acompañarnos, hemos encantado, desencantado. Pero ahora, ¿cómo los encantamos a ellos para que sientan este interés político? Si no se sientan representados y motivados. Pues usted hace la pregunta imposible. Es decir, yo sí creo que hay un enorme desencanto, y no solamente entre los jóvenes. En general hay un enorme desencanto con la vida política, con la vida pública. Creo que tiene muchísimos nutrientes y no sabría yo cómo responder. Lo que sí se me ocurre decir es, la vida política es la vida que tiene que ver con el futuro de todos nosotros. Y si uno no interviene, serán otros los que decidan ese futuro. Porque serán, si se quiere, minorías las que influyan en ese futuro. Por eso es importante la participación, creo yo, porque son asuntos que nos incumben a todos y cada uno de nosotros. Y ojalá, pues la vida política estuviera cargada de significado, pues para la inmensa mayoría de las personas. Por desgracia eso no sucede. ¿Cómo revertir esa tendencia? La verdad es que no sé. Ahora, ¿de quién sería, labor convencer de que hay que participar? Creo que de muchas entidades. Son las escuelas, son los medios, son los propios partidos, son las propias instituciones públicas, las que de alguna de otra manera tienen que ilustrar que lo que sucede más allá de los hogares de cada uno de nosotros es relevante para todos nosotros, y que dejarlo en manos de otras personas, pues es eso, hacernos a un lado o darle la espalda a asuntos pues que en principio se supone nos incumben a todos. Pero la receta, pues no la tengo. Ahora, eso era la del desencanto, la otra es la de la violencia y el periodismo. Bueno, pues es un asunto mayúsculo. Yo creo que el tema de la violencia y de la inseguridad es quizá el tema número 1 de la agenda de México. Es decir, se supone, teóricamente, que los estados, su primera función es precisamente el de proporcionarle seguridad a los miembros de una determinada comunidad.
Y cuando eso no sucede, pues lo que se instala es la zozobra y el miedo. Yo digo lo siguiente, son a estas alturas ya cientos de miles de personas, de familias, que han sido sacudidas, que han sido quebradas por la violencia criminal. Pero incluso aquellas personas que no han sido tocadas directamente por esa violencia, vivimos con la sombra de la misma. Es decir, es algo que de alguna o de otra manera trastoca nuestra vida cotidiana. Yo recuerdo, claro, pueden hacer, cuando yo era niño, los niños estábamos en la calle. Sabía que iban a hacerle así. Pero en efecto, estamos hablando hace más de 50 años. Y recuerdo que la consigna en muchos hogares era más o menos la siguiente. Ya llegaba el niño y decía, comes, haces la tarea y te sales. Te sales, eso era lo sano para un niño, que en la calle socializaba y ahí hacía parte de su vida. Bueno, hoy no se ven niños menores solos en las calles, y con razón. ¿Por qué? Porque el miedo ya se instaló entre nosotros, y aunque no nos toque directamente la violencia, la incertidumbre es parte de nuestra vida cotidiana. Ahora, ¿cómo revertir eso? No sé tampoco, pero por supuesto que ese debería ser uno de los asuntos claves que ordenaran las políticas públicas en nuestro país, porque tenemos que recuperar, en muchas regiones es casi textual, tenemos que recuperar incluso el territorio que ha sido usurpado por grupos delincuenciales. Todos sabemos que en muchas regiones del país, digamos, estos grupos no solo trafican, ¿no?, sino que explotan a la gente demandándoles derecho de piso, y son realmente la autoridad, más que la autoridad pública, ¿no? Entonces, ahora, eso por supuesto que impacta todas las actividades, y como usted dice, también al periodismo. Faltaba más, es decir, creo que no hay una sola actividad que se sustraiga de esa triste y preocupante situación. Pero bueno, yo les quería agradecer su paciencia, sus preguntas, y agradecer otra vez a la UNID, al doctor Alejandro Madrazo, la invitación para estar con ustedes, y pues ojalá haya servido, aunque sea en un gramo, para despertar su interés pues por los asuntos que nos incumben a todos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, don José. Y bueno, pues sí, ante la pregunta, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer mucho para inspirarnos. Una parte de lo que se tiene que hacer es por parte de las universidades, y en ese sentido, en eso creemos que estamos abonando con eventos, con este ciclo de conferencias en todo el sistema TALI, para entender, sí, la agenda que falta, pero también para calibrar el trayecto recorrido y lo difícil que ha sido y lo importante que ha sido y lo importante que es tener la opción que hoy tenemos de ir a votar y que los votos cuenten y que además los contemos nosotros. Entonces, en ese sentido, pues esta es una parte, no es lo único que nos toca a nosotros hacer. Ahora nos toca a todos, ya no como universidad o como estudiantes, sino como ciudadanos, ir a votar. Entonces, pues yo les agradezco muchísimo, maestro, gracias. En particular, gracias por compartirnos su experiencia, y a todos ustedes por su paciencia. Gracias.